Vamos a conversar esta mañana con Juan Cheput, exministro de Trabajo, y también con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Muy bienvenidos a ambos. Gracias por estar en Al Día con Willax. Muy buenos días. Decía yo que es curioso, ¿no? Tantos expresidentes en este momento atravesando por una situación legal que lo que pone al frente es una corrupción profunda en el país. Y las ex primeras damas también. Algunas exiliadas, otras asiladas, pero es un patrón que se repite. Doctor Carrión. Es un modus, ya diría yo, operandi de los últimos presidentes que hemos tenido en nuestro gobierno. De hecho, en el informe se sostenía de que ya 3 expresidentes están en un mismo penal, que es Barbadillo. Y eso habla sintomáticamente de la corrupción y de algunos delitos que se han venido cometiendo desde el poder. Ahora, la sentencia que se ha emitido el día de ayer también tiene aspectos cuestionables que seguro ahora vamos a analizar. Yo creo que el punto medular, al menos de la ejecución inmediata, implicaba de que esta pueda todavía ser leída en su integridad para habilitar algún tipo de derecho de apelación. Sin embargo, ya el adelanto de fallo, y eso lo han señalado los jueces, implica su ejecución inmediata. Es motivo por el cual hemos visto a Ollantaytamala ser dirigido a un penal y con las consecuencias que también ha originado ya el asilo de Nadine Heredia. Señor Cheput, ¿cree que el hecho de que Nadine Heredia no se haya presentado a la audiencia el día de ayer puede haber motivado que la jueza aplique de inmediato esa condena? No, definitivamente la aplicación inmediata ya venía de antes, ¿no? Los jueces no improvisan en ese sentido. Pero yo quisiera señalar algo respecto a tu anterior pregunta, porque es importante ilustrar a la gente. Todos los presidentes que surgen de la Constitución de 1993 han terminado presos. Todos los que surgen de esa Constitución y del voto popular. Y eso demuestra que el formato político de nuestro país merece una revisión, porque eso no se da en ningún otro país latinoamericano. Y por otro lado, el comportamiento de Nadine Heredia, de haber señalado durante los últimos meses de que ella se encontraba enferma y que por lo tanto no podía asistir al juzgado, y que luego toma la decisión, desde mi punto de vista premeditada, de acudir a la Embajada de Brasil, definitivamente va a perjudicar en el corto plazo a Ollantaytamala. Porque, como acaba de decir el doctor Carrión, estamos hablando simplemente de un adelanto de sentencia. Allí ha habido un apresuramiento en el comportamiento de ella, seguramente por algún problema de culpabilidad anticipada, ¿no?, en su subconsciente. Doctor Carrión, mucho se ha dicho de que por qué el Estado peruano ha otorgado el salvoconducto para que Nadine pueda irse a Brasil. Lo cierto es que hay una convención firmada por ambos países que data desde el año 50, es la Convención Americana de Asilo, y allí es muy específico en el sentido que cuando un país otorga un asilo, el otro país de donde procede la persona tiene que darle el salvoconducto. Pero ¿qué es lo que hay detrás también? Porque ella salió de su casa y se fue directamente a la embajada sin que ninguna autoridad peruana pudiera prevenir que podía irse. Sí, esta convención que data del año 56, Perla, obliga a los estados que forman parte del mismo, en este caso Brasil y Perú, a colaborar en temas, por ejemplo, de extradición. Es por ello que para mantener las relaciones internacionales, el Perú no se ha hecho ningún problema y ha emitido en el más breve plazo este salvoconducto. Pero como tú señalas, no es de que Nadine Heredia se haya un día presentado ante la embajada y que todo se haya discurrido de manera tan célere como hemos apreciado. Al parecer han habido algún tipo de coordinaciones previas. Ahora, el único que se presentó a la audiencia fue Ollantaytamala, quizás en el entendido de que la ejecución de la medida no iba a ser inmediata. Habría que indagar también si es que de alguna manera el asilo o las tratativas previas del asilo solamente implicaban a Nadine Heredia y a su menor hijo. Pero yo creo que aquí los argumentos por los cuales Brasil de alguna manera ha concedido ya el asilo serán conocidos en el más breve plazo. Sin embargo, yo creo que así ha sido un error del tribunal el hecho de simplemente con el adelanto de fallo tratar de ejecutar la decisión, porque le dan un argumento más a esta supuesta arbitrariedad dentro de la decisión judicial. O sea, ¿considera que no debió darse prisión efectiva ayer? El tema es el siguiente: estamos frente a una sentencia condenatoria en primera instancia. El problema es de que cuando uno lee o adelanta la lectura del fallo, no esgrime todos los argumentos por los cuales esta persona ha sido condenada, y por tanto la persona no tiene habilitado el derecho todavía de apelar
apelar esta decisión, porque no conocen su integridad el razonamiento de los jueces. Y tiene todavía que ser notificada en su integridad para que ellos puedan apelar, es decir, habilitar esa segunda instancia. Y no lo van a poder hacer hasta el día 29 de este mes, que recién se va a conocer en su integridad el fallo. Entonces estamos en un tiempo, digamos, en una vacatio legis, en el sentido de que todavía no existe un trasfondo razonable del por qué ellos podrían apelar. Señor Cheput. Bueno, yo considero que la presidenta se ha acelerado, indiscutiblemente. No han respetado el concepto de soberanía, que significa hacer respetar las leyes. Por otro lado, yo creo que la Constitución es clarísima en su artículo 118. A la presidenta le corresponde respetar, hacer respetar las leyes y los convenios y tratados. Y ahí dice con claridad que si hay de por medio alguna sentencia judicial, así esté en marcha, pues simplemente no procede el asilo. Por lo menos han tenido que discutirlo. ¿Y por qué creo que ha habido aceleramiento? En primer lugar está Gustavo Adriancén. Gustavo Adriancén fue ministro de Justicia de Ollanta Humala cuando el premier cateriano asume, ¿no? Lo convoca a ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala, fue durante 1 año y medio. Y hoy es premier de Dina Boluarte. Y hoy es el premier. Entonces, definitivamente es una persona que ha tenido que intervenir porque la presidenta, ningún presidente toma esta decisión por sí solo. Pero además el abogado Portugal, ¿no? Que es abogado de la presidenta en este momento. Y que se le vio ayer en la audiencia. Y que se le vio todo afanoso. Sí, y que bueno, él ha dicho que no es abogado de las personas que ayer... Pero sin embargo, apenas se lee la sentencia, va corriendo detrás de Ollanta Humala y ese lo llama como para que haga algún tipo de coordinación. Y otro elemento que también es importante y que no he dicho ni una palabra es Josué Gutiérrez. Josué Gutiérrez en algún momento solicitó públicamente como defensor del pueblo que le dieran permiso a la señora Nadine Heredia para que pueda acudir a Colombia. Y tampoco dice esta palabra, ninguna palabra en estos momentos. Entonces, en este gobierno hay un montón de humanistas. Y esos humanistas definitivamente han tenido que ver algo en este proceso. Y lo que a mí me sobrecoge es el hecho de que no hagan respetar nuestra soberanía. El señor Lula es un corrupto. Es una persona que ha estado preso por el tema de Odebrecht. Era lobista de Odebrecht. Se encargó de corromper a una serie de presidentes en América Latina y ahora se convierte en el adalid del asilo, un sujeto que tiene esa trascendencia en América Latina. Llama a Dina Boluarte y le dice, señora, dele el asilo a estos señores a los cuales yo le di plata para que se corrompan, ¿no? Entonces, ¿dónde está la soberanía del Perú? ¿Dónde está el Congreso? Doctor Carrión, el delito de lavado de activos no incluía la financiación a los partidos políticos, por lo menos no en el año 2006, tampoco en el año 2011, sino que se tipifica mucho después, me parece que en el año 2018, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo se puede aplicar una ley? En principio, la ley no debería ser retroactiva si es que no favorece al reo. Sí. Aquí nos encontramos, Perla, frente a una situación muy sui generis, porque los hechos por los cuales se ha emitido el día de ayer una sentencia condenatoria, como tú señalas, datan de la campaña del 2006 y del 2011. Sin embargo, la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos en nuestro país entró en vigencia el año 2019. Sin embargo, los fiscales, en su oportunidad desde el año 2015, han esbozado la hipótesis de que no constituiría un financiamiento ilegal de partidos políticos, sino más bien el delito de lavado de activos, es decir, que habrían recibido dineros y que ellos podrían presumir de que esos dineros eran ilícitos, no conocer, pero sí presumir de que eran ilícitos, que tenían una fuente ilícita. Y ese es el problema, porque al menos en este caso en específico, lo que ha hecho el tribunal, al menos ha lanzado un par de pinceladas, todavía no conocemos el íntegro de su razonamiento, ha señalado de que estas personas que han sido condenadas debían de presumir que el pitufeo, que los falsos aportantes y otros mecanismos de ingreso de esos dineros formaban parte del delito de lavado de activos y no del financiamiento ilegal. Si uno habla en rigor el día de hoy que hay partidos políticos que reciben dineros de origen desconocido, entraría necesariamente dentro de esta nueva tipificación. El problema del lavado de activos, y con eso quiero terminar este apartado, es de que el estándar es un poco alto, el estándar probatorio, porque uno tiene que al menos presumir que los dineros que recibió, por ejemplo, de Odebrecht, provienen de un acto de corrupción. De eso no se ha dicho nada en la sentencia adelantada el día de ayer. Esperemos la decisión final, cómo los jueces van a implicar este razonamiento. Es decir, ¿por qué Ollanta Humala, por qué Nadine Heredia tenían que presumir, más allá de los dineros que han recibido, que justamente esos dineros provenían de actos de corrupción? Ojo que estamos hablando del año 2006 y 2011, no del año 2025, porque el día de hoy conocemos exactamente los esquemas de corrupción. Correcto. Barata, Marcelo Odebrecht, señor
señor Cheput, mencionaron en algún momento que ellos sí le habían dado dinero a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Este quizás ha sido uno de los elementos más importantes que ha considerado el tribunal para emitir esta sentencia en primera instancia. ¿Qué opina? Que en materia de lavado de activos importan mucho los indicios si es que son coherentes, y cuando uno los coloca sobre la mesa, si es que tienen la posibilidad de sistematizarse y verse de que hay una lógica de querer utilizar ese dinero de manera incorrecta, ¿no? Adquisición de bienes, estilo de vida, viajes, y todo eso hay en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Aún más, a lo largo del juicio, desde Brasil señalaron de que existía una caja 2, de la cual se daban coimas a una serie de presidentes de América Latina a través de empresas, y había un conjunto de codinomes. Obviamente, desde el momento que hay unanimidad en las sentencias, que los jueces han tomado en cuenta esa situación. La misma señora Nadine Heredia ha estado involucrada en la disposición de los bienes a través de sus libretas, en las libretas, ¿no?, de su agenda. Dice, hay que hacer eso, hay que hacer el otro, el destino. Y por otro lado, también vemos la forma como utilizaba sus tarjetas de crédito con una señorita de nombre Rocío, no recuerdo bien su apellido, que ella misma, la misma Nadine Heredia dice, yo le depositaba $5.000 para que ella hiciera las compras en mi nombre. Y que también está involucrada dentro de Y que también está involucrada. Entonces, hay un conjunto de hechos que demuestran de que ha habido un comportamiento indebido. Se sabrán los detalles el 29 de abril, eso sin ninguna duda. Ahora, el fiscal Germán Juárez Atoche, que es el fiscal de este caso, ha señalado que precisamente este caso podría ser aplicable a otros. Por ejemplo, Keiko Fujimori, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opinan ustedes? Sin lugar a dudas, esta es la primera decisión que se toma en torno a un financiamiento ilegal de partidos políticos vinculado al lavado de activos. Eso sin lugar a dudas. Tuvimos una sentencia previa en contra de Alejandro Toledo, pero era básicamente actos de corrupción. Sin embargo, yo creo que sí va a marcar un derrotero para interpretaciones posteriores. Pero ojo que todavía no todo está decidido en este caso, Perla. Estamos ante una sentencia condenatoria en una primera instancia. Hay elementos sueltos que todavía no ha desarrollado este tribunal y que lo va a hacer y que va a tener que ser asumido en una segunda instancia. Últimamente hemos visto la intervención no solamente de la Corte Suprema, sino del Tribunal Constitucional en estos casos. El caso Cócteles es uno sintomático, al menos. Hasta ese nivel, con lo cual, regresaron a etapa intermedia. Con lo cual, Perla, no garantiza de que el razonamiento que haya seguido este tribunal para imputar en esta primera instancia para condenarlos por el delito de lavado de activos vaya a permanecer en el tiempo. Ahora, señor Cheput, que lo diga el fiscal del caso, que salga el fiscal y diga, sí, esta sentencia va a servir para los otros casos, ¿no es politizar un poco el tema también? O en todo caso adelantar opinión, ¿no? Pero definitivamente no podemos escapar en la modernidad a la posición mediática de los jueces y fiscales, ¿no? Ellos buscan formar opinión para que de esa manera haya respaldo a sus posiciones. Ese es un fenómeno mundial. ¿Es correcto? No necesariamente, pero eso ya tiene que ver con los estilos, la cultura y el propio papel que juegan los medios de comunicación que están interesados en ese tema. Porque es que igual la defensa de ellos podría decir, el fiscal de caso ha hecho declaración pero no podemos conflicto de interés. Pero no podemos evitar en estos momentos que por la magnitud de los involucrados, que son presidentes, expresidentes, primeras damas, y sobre todo por lo que señalaste al inicio de esta entrevista, que todos nuestros ex jefes de Estado están involucrados, que haya posiciones de esta índole. Aún más, si nosotros realmente queremos limpiar el país de estos hechos de corrupción, pues definitivamente se tiene que construir una especie de jurisprudencia. Y aún más, yo creo que más daño se haría al sistema de justicia si es que en unos casos el Poder Judicial falla de una manera y en otros de manera distinta. Tenemos que construir precedencia para que no se repitan estos fenómenos en el futuro. Claro, tenemos, por ejemplo, a Lilian Paredes, asilada en México. Ahora Nadine Heredia en Brasil, que en breve va a estar llegando. Tenemos también a Elian Karp en Israel. Tenemos a la ex esposa, o la esposa todavía de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. O sea, es tremendo lo que está pasando. O exiliadas o asiladas, doctor Carrión. Claro, y ese es un punto neurálgico de poner barbas en remojo y decir qué tipo de políticos también estamos eligiendo, Perla, ¿no? Yo creo que dentro del aparato estatal también se deben de poner los determinados candados, es decir, preventivos, ¿no?, de cara a evitar también estos hechos. Ahora, esta sentencia condenatoria, en rigor, va a ser evaluada también por una segunda instancia, pero debemos de recordar de que también en Brasil muchas de las sentencias que han servido
para poder afianzar la hipótesis de la Fiscalía fueron anuladas. Es decir, en Brasil, por ejemplo, hace un momento se ha hablado de Lula da Silva, no tiene ninguna sentencia condenatoria. Jurídicamente hablando, todavía es inocente, no más allá de las consideraciones políticas. Ha tenido sí que una participación. Y ese es el motivo por el cual ahora el trámite célere se ha dado del otorgamiento de este asilo político en Brasil. ¿No? Sin lugar a dudas hay una cercanía ideológica y quizás política también con los esposos Humala. Sin embargo, yo creo que también todas las investigaciones vinculadas a Odebrecht tienen que resguardar el debido proceso. El día de ayer la sala habló, por ejemplo, de las agendas de Nadine, que a pesar de haber sido hurtadas, estas no constituirían una prueba prohibida. Entonces, cuando uno incorpora dentro de una sentencia, que puede ser pulcra, elementos o razonamientos que no necesariamente se condicen con el derecho, pues entonces ya se empiezan a cuestionar la propia sentencia. Sí, ese tema, por ejemplo, de las agendas de Nadine van a tener que ser evaluadas en una segunda instancia. ¿Son en rigor pruebas prohibidas que debieron tomarse en cuenta para la sentencia condenatoria o no? Y ese es un punto que va a quedar pendiente. Claro. Señor Cheput, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Porque además, ¿qué es lo que hay detrás, digamos, ya un poco haciendo el análisis a nivel político y cómo Lula da Silva juega un papel preponderante para que finalmente se le otorgue el asilo político a Nadine Heredia? ¿Y cómo queda el Perú también? Un poco lo que comentábamos, tenemos a Lilian Paredes asilada en México, ahora Nadine Heredia en Brasil. Son dos países que dentro de la ubicación de América Latina juegan un papel preponderante, no solamente económicamente y tal, y son precisamente estas naciones las que están otorgando un asilo, que no me dejarán mentir, cuando un país lo hace es básicamente para determinar si es una perseguida política o no lo es. ¿Cuál es el mensaje también que está Bueno, el mensaje es que hay una izquierda internacional, una internacional de la corrupción. México, con Andrés Manuel López Obrador, es el que defiende a Pedro Castillo. Lula, personaje corrupto, es el que defiende a Nadine Heredia. Por otro lado, Correa, el presidente de Ecuador, también de izquierda, está asilado. Evo Morales fue protegido por México y por Brasil. Entonces hay una internacional izquierdista de la corrupción. Y también tenemos que ver la reacción de parlamentarios como Sigrid Bazán el día de ayer en relación a Nadine Heredia, completamente distinta a la que tuvo con Alan García. Cuando se trató de Alan García, dijo no, la Convención Interamericana del Derecho de Asilo y dice de que el artículo 3 no puede ser asilado si es que el señor está en proceso judicial. Y sin embargo, ayer, ¿qué decía? Está en su derecho. ¿No? Los mismos otros parlamentarios de izquierda no han ido a hacer marchas a la embajada en Brasil, hasta este momento están mudos, hay un doble estándar local e internacionalmente. Y luego, el señor Lula asumió el 2023 y lo primero que hizo fue borrar de un plumazo todo lo avanzado en el tema de Odebrecht. O sea, ahí hubo una decisión política y Lula utilizó su poder para dar por cerrado ese caso que tuvo repercusiones acá en el Perú. Pero ese señor se queda hasta el 2027. Es decir, hasta dentro de muy poco tiempo. Y ahí se tendrá que revisar la situación de Nadine Heredia, ¿no? Tenemos que ir cerrando ya, señor Carrión. Doctor Carrión, quería preguntarle también, ¿podrían ellos revertir esta sentencia? Claro, considerando todo lo que tenemos esta mañana, ¿no? La señora está en Brasil, bueno, él ayer sí se presentó, pero faltan todavía más, hay un camino todavía por seguir, por lo menos en el tema de justicia nacional. Por supuesto. Ahora, en primer lugar, como señalamos hace un momento, esta sentencia está emitida recién en una primera instancia, falta una segunda instancia. Y también, eventualmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema en tanto se interponga un recurso de casación, así como también la del Tribunal Constitucional en caso se habiliten los recursos constitucionales. El asilo de Nadine Heredia no necesariamente afecta al fondo del asunto. Recordemos que ya estamos frente a una sentencia condenatoria, no ante una medida cautelar de prisión preventiva o detención preliminar, donde se hubiera sido determinante esta eventual fuga de Nadine Heredia al Brasil. Aquí lo que se va a hablar son los hechos. ¿Hubo o no delito de lavado de activos con el financiamiento de las campañas del 2006 y del 2011? Queda todavía mucho trecho por recorrer, Perla, y ese es el motivo por el cual ahora todavía, diría yo, los fiscales todavía no podrían cantar victoria respecto a este tema. Hay pronunciamientos que ya se han dado previamente, por ejemplo, el último, ¿no? El tema de la ejecución inmediata del adelanto de un fallo. De seguro que se podría plantear ante ello un recurso de habeas corpus para que recién ellos eventualmente puedan ser conducidos a un penal desde el 29 de este mes. No, y tenerlos ayer a José Domingo Pérez, a Rafael Vela. Y no sé qué hacía José Domingo Pérez, un fiscal suspendido, ¿verdad? La foto de una investigación en la que él no llevó adelante. El quien llevó adelante la investigación desde un inicio fue
fue Germán Juárez Atoche. Finalmente, señor Chaput. Bueno, yo sí creo que va a haber connotaciones políticas, ¿no? Sin ninguna duda. El asilo de Nadine Heredia no es una cuestión que va a pasar desapercibida y va a generar algún tipo de presión que ya ha habido antes sobre los jueces y fiscales. Ahora, esperemos que a partir de ese 29, cuando ya hayan nuevos elementos de juicio, esto sí constituye un precedente para luchar definitivamente contra la corrupción en el país. Bien, muchísimas gracias a ambos. Juan Chaput, exministro de Trabajo, y también el doctor Andy Carrión, abogado penalista, conversando esta mañana sobre el tema que sin duda va a ser el tema de la semana, si no del año.